Bueno, hoy me voy a referir al tema de la discrecionalidad administrativa. Es un tema del derecho que está vinculado, o lo voy a vincular en este video, a la cuestión previsional. La discrecionalidad administrativa es esa facultad que tienen los funcionarios que toman decisiones en la administración de los organismos que les fueron encomendados y que esas decisiones son discrecionales, es decir, que no les acarrean una responsabilidad de ningún tipo, salvo que sea fragante delito, ¿no? Pero no, solamente por lo administrativo. ¿Cuál es el límite de la discrecionalidad? El límite de la discrecionalidad es que, por ejemplo, si se produce un daño al Estado, es que, habiendo podido prever el daño que se iba a ocasionar, igual toman la decisión. Es decir, estarían exentos del daño que se ocasiona si no pudieron preverlo o si previsto no pudieron haberlo evitado. Es una cuestión que dimana del derecho civil, ¿no es cierto? Pero en principio la discrecionalidad de los administradores del Estado los exime de una responsabilidad posterior, por lo menos patrimonial. Pero si un funcionario toma una decisión sabiendo que se va a producir un daño, y bueno, entonces tendría una responsabilidad. En nuestro país, en lo que se refiere al sistema previsional, y no dicho por mí, sino por un fallo de la Cámara de Seguridad Social, ese fue el fallo de Salta. Hay dos fallos que son muy interesantes de analizar, el fallo de Salta y el fallo de la Cámara de Seguridad Social del Paraná. En el primero se dicta una sentencia muy extensa que tiene unas 60 hojas, en el cual, en los considerandos del fallo, se menciona cómo se ha ido deteriorando el sistema de la seguridad social por las malas decisiones que se tomaron en relación a los aportes, cómo se han administrado los aportes, ¿no?, de los jubilados. Y bueno, si nosotros vemos que constantemente desde el año 1970, cada vez que se toma una decisión en este ámbito, cada vez que se cambia la fórmula jubilatoria, cada vez que se trastoca la previsibilidad del sistema, porque justamente el sistema previsional es eso, prever, tener previsto. Los viejos que nos jubilamos tenemos previsto qué nos depara el futuro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los ingresos que vamos a tener. Bueno, acá cambian las reglas de juego. Entonces decía que desde el año 1970 se llena de juicios. Cada vez que hay un cambio y se afectan los derechos de los jubilados, bueno, se inunda de juicios el fuero de la seguridad social se llena de juicios. Algunos fallos se ganan los fallos, luego se pagan, pero todo lo que es el servicio de defensa del Estado en esos juicios, porque el ANSES apela siempre
en lo que yo estimo que es una mala política. Y bueno, se generan gastos que son previsibles. Es como que usted administra una empresa y decide no pagar y bueno, y es lógico que va a recibir una demanda. Usted firmó un cheque, un pagaré y bueno, lo van a ejecutar y ese cheque o pagaré que era por 100 pesos termina pagando 200 o más, porque hay costas causídicas, honorarios y además todo el dispendio administrativo que implica el trámite de miles y miles de juicios en los tribunales. Es necesario proveer a una estructura inmensa, o sea que hay un despilfarro energético y económico muy grande. Además, que se degrada un principio institucional, porque justamente existe como un contrato social por el cual las personas trabajan, aportan y al final de su vida laboral van a percibir una jubilación acorde. No, eso se ha demostrado, ya está en el subconsciente colectivo de todos los trabajadores, que es falso. Y esa falsedad fue creada por las distintas administraciones. Bueno, y el otro fallo que se ha dictado es en junio, julio creo, donde se atacó los decretos de ajuste del presidente Fernández, y allí quedó establecido el criterio de que no que se los nulificaba, sino que esos que debían pagarse la diferencia entre el ajuste dado a los jubilados con el costo de vida, digamos. Ahí, bueno, lo vincularon al tema de los ajustes de alquileres, que en fin, es la cláusula, digamos, era una fórmula que juntaba los dos parámetros, el ajuste de los saberes más el ajuste de costo de vida. Bueno, pero ahora se ha dictado una nueva fórmula. El 29 de diciembre del 2020, diputados ya venía con dictamen favorable de senadores, bueno, aprobó la nueva fórmula jubilatoria. Y esto va a dar lugar a otra catarata de juicios, porque en esta nueva fórmula no incluye la inflación. Y en un país con un 50, un 60% de inflación prevista para el 2021, es lógico que va a pulverizar los saberes jubilatorios. Entonces, volviendo al tema de la discrecionalidad administrativa, ¿no? Sabiendo que esto es así, que esto va a dar lugar a miles y miles de juicios, más allá de lo que diga la Corte. En definitiva, todo esto va a ir a parar a la Corte porque el ANSES va a apelar siempre. No sé qué va a decir la Corte. La Corte puede decir, no voy a hacer futurología, pero igual el daño ya está causado. Y eso sí es previsible. Se sabe que va a haber juicios, va a haber una catarata de juicios y se va a generar todo este tipo de gastos. Entonces, son decisiones que han sido previsibles. Ahora bien, a mí me tocó actuar en dos juicios. En uno se impugnaba la venta de YPF a Repsol en el año 1997-98. Bueno, ahí ese juicio tramitó en el Fuero Contencioso Administrativo Federal
Y ahí se dijo que no se advertía el peligro de haber entregado el petróleo a una empresa extranjera. El otro juicio fue el del Banco Hipotecario Nacional. En ese juicio del Banco Hipotecario ahí no hubo juicio, ahí hubo presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, igual que en el otro, ¿no? Ante el Defensor del Pueblo de la Nación, un sumario en el Ministerio de Economía, y bueno, pero todos ante la Comisión Nacional de Valores. Todos esos son organismos, son como cascarones vacíos, no se llega a nada. Es decir, cubren las decisiones de gobierno. O sea que por ese lado no hubo no se le llegó a nada. En el caso incluso de YPF, llegué hasta la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de los derechos energéticos de la población, y me contestaron de que no era competencia de ellos eso. En el caso del Banco Hipotecario, hicieron un informe al Poder Legislativo para que en futuras, no, al Banco Central, para que en futuras licitaciones de entidades bancarias públicas se tomen otros recaudos, ¿no? Algo por el estilo, pero nada. En este caso de las jubilaciones, o sea que se advierte que hay una continuidad entre las distintas gestiones de gobierno, una continuidad y como un pacto tácito de impunidad, es decir, de que las gestiones que se van no sean perseguidas por los hechos de daño que le han hecho al Estado, ¿no? Por el manejo previsible dañino hacia el Estado y hacia la sociedad, no puedan ser perseguidos. Por ejemplo, en este caso de la nueva fórmula jubilatoria, ¿no? Aquí hay una responsabilidad evidente de los máximos funcionarios del Estado y de los diputados y senadores que aprobaron la fórmula. Pero bueno, eso está en función, son decisiones que hacen a la voluntad política de las gestiones que vengan. Pero sí les corresponde una responsabilidad, porque ¿quién paga todo el daño que hacen con este tipo de decisiones? Hasta ahora nadie ha pagado nada. Y es la causa es una de las causas de la decadencia argentina, porque, por ejemplo, en el tema de YPF, nadie se vendió el petróleo del país al extranjero, se desmembró YPF y nadie pagó nada, así quedó. Entonces, con esos antecedentes nuestros gobernantes pueden hacer lo que quieran con nosotros. Hasta que no cambie eso y una nueva gestión empiece a pedir cuentas, una nueva gestión que tome el poder empieza a pedir cuentas por los desaguisados previsibles de las gestiones anteriores, este país no va a progresar. Sí, quiero hacer una salvedad, porque aquí, por ejemplo, se ha judicializado la política, se ha perseguido, a la presidenta Cristina, al vicepresidente Vudú, al diputado Devido, en fin, se ha perseguido. Pero se los ha perseguido en juicios supuesta corrupción, individuales, que yo no sé
realmente se corresponde o no la persecución, ese tipo de persecución judicial, porque ¿quién tiene acceso al expediente, a la causa? Las partes, y bueno, uno no es parte, así que no sé hasta qué punto eso no es una fake news o como se ha mandado, se ha dicho, se ha calificado en estos tiempos, ¿no? Pero sí es necesario que las gestiones que concluyan se responsabilicen por las macanas que se mandan. Y todos esos organismos que se han creado, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación. Ayer el Defensor del Pueblo de la Nación, por el tema de YPF, he presentado escritos que se podría hacer del tamaño de una guía telefónica. Y nunca sirvió. Bueno, hay muchísimos organismos que se han creado que sirven para pagar sueldos y para nada más que eso, para acomodar a los amigos, pero no cumplen la función para la cual se los ha encomendado. Así que hasta que eso no se corrija, hasta que no exista un partido político que esté dispuesto a pedir cuentas por las malas gestiones previas, y es imposible que la Argentina como nación pueda avanzar.